Vamos a abrir la Biblia ahí en Juan capítulo 8. Quiero que abra su Biblia, quiero que le pongan mucha atención. Dios bendiga a todos los que nos ven por este canal. La verdad es una bendición poder llegar a cada uno de ustedes en cualquier parte de la tierra. Es importante saber que dentro del mundo espiritual hay prisiones, hay cárceles espirituales como lo hay en lo físico, ¿verdad? Sabemos que en lo físico hay prisiones, cárceles, y cada una de ellas lógicamente tiene reos, presos. Lo triste es que una cárcel te limita y se convierte en un obstáculo para el adecuado desarrollo del ser integral, es decir, del cuerpo, alma y espíritu. Uno puede realmente ahí ser limitado porque no puede moverse con libertad. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. O sea, las cárceles espirituales en las personas hace que no tenga una locomoción libre total. También las cárceles impiden que alcancemos las cosas que Dios quiere que alcancemos. ¿Por qué? Porque estamos privados de la libertad. Estamos privados de la verdadera libertad, ¿no? Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque no puedes desarrollarte adecuadamente en la vida. Por eso en este tema vamos a ver los impedimentos que limitan nuestro libre movimiento hacia lo que debemos de hacer. Mire, le digo todo esto porque la Biblia dice allá en Juan 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese qué tremendo. Cuando el Señor dijo esto, le estaba hablando a un montón de gente religiosa que aparentaba ser libre, pero no lo era, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad nos hace libre? Esa sería la pregunta, ¿no? La verdad que nos hace libre es aquella que conocemos. Mientras no conocemos los detalles de una cosa, no somos libres innegablemente, porque ignoramos. Por eso a veces tenemos hasta temores de manejarnos, porque no sabemos si aquello que estamos haciendo está bien delante de Dios o no. Pero cuando ya conocemos, entonces es mucho más fácil hacer cosas, porque ya conoces el terreno. Este es como aquellos países que van a atacar a otros países. Los países más subdesarrollados primero examinan el terreno, ¿no? Para ver dónde están las minas, dónde están las bombas, y de esa manera pueden moverse mucho más fácil. Aquellos que no conocen, innegablemente no se mueven tan fácil porque pueden explotar en cualquier momento. Pero cuando ya tienen un conocimiento del terreno que están, entonces es mucho más fácil moverse. Y en la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual nosotros debemos de conocer muchas cosas que lógicamente el enemigo no quiere que las conozcamos, innegablemente, porque él sabe que el momento que conozcamos nosotros ciertas cosas, le jueguen contra él. Yo creo que uno cuando va creciendo, al menos es mi propia experiencia, entre más conocía yo del mundo espiritual, más me daba cuenta de cómo el enemigo trabaja como para inhabilitarlo a uno y para que uno no se desarrolle adecuadamente. Recuerdo que yo estuve en una prisión espiritual del temor, por ejemplo. Esa prisión es impresionante porque no te deja moverte adecuadamente como debes de moverte. Es algo que te paraliza, el temor paraliza. Es una cosa impresionante, la verdad, conocer ese mundo, esas prisiones que hay. También esto nos muestra que la falta de conocimiento de la verdad es una prisión que impide la verdadera libertad. Es una prisión porque al ignorar muchas cosas no sabe ni cómo pelear, cómo batallar.
Esto es lo que el enemigo siempre ha querido, mantener al pueblo en ignorancia para que el pueblo no pueda realmente desarrollarse como debería desarrollarse, como debería de actuar incluso en el mundo, en muchas cosas, ¿verdad? Que a veces ni son ni pecado, pero como le han metido o te han metido a la cárcel a través de un conocimiento que no está adecuado, tú tienes miedo de ir hacia ahí. Ahora, la pregunta aquí sería, si por Cristo ya somos libres, ¿por qué hay muchos cristianos que son prisioneros? Porque en realidad cuando vino Cristo nos redimió, nos liberó. Lógicamente nosotros tenemos que tomar esa victoria para que esa victoria se haga realidad en nosotros. Si nosotros no tomamos la victoria, lógicamente no se va a hacer una realidad. El hecho está de que Cristo nos liberó de todo, sin embargo seguimos teniendo problemas, dificultades, ¿verdad? Temores y muchas cosas que nos abordan en la vida. Incluso hay prisiones, hermano, de amargura, fíjese. Hay gente que está amargada en la vida y vive prisionero de eso. Y no se puede liberar, y así sean personas que adoran, que alaban, que bendicen a Dios, que ayudan a la congregación, pero están amargados por cierta situación y no se han podido liberar de esa cárcel, de esa prisión que Dios quiere realmente que nos liberemos. Porque la amargura lo que hace es afectar nuestra vida y crecer como un árbol hasta que se va convirtiendo en una rebelión el día de mañana, que eso ya es más grave. Otros tienen prisiones de celos. Los celos es una prisión, porque en todo tiene celo y no puede desarrollarse adecuadamente. Otros, por supuesto, están metidos en vicios, en opresiones, ¿verdad? Que están encerrados ahí. O otros están, hermano, en la prisión de la falta de perdón. Esa es una prisión también. ¿Por qué? Porque no te permite humillarte, no te permite pedir perdón, cuando en realidad el perdón a uno lo libera. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno pide perdón, ¡wow! O le piden perdón, uno libera, no solo libera a la otra persona, sino que también uno se libera, porque ya se siente en paz, porque ha perdonado. ¿Ah? Ahora, la pregunta sería, ¿y si yo pido perdón y la otra persona no me perdona? ¿Qué pasa ahí? Bueno, le diste la chance de abrirle la puerta y ser libre. Si esa persona no te perdona, bueno, ella va a seguir en prisión, pero tú vas a ser libre completamente. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser libre? Porque el Señor ahí se ha glorificado ya en tu vida y te ha abierto la puerta para que tú puedas liberar a otros, porque el perdón lo que hace es liberar. No sé, si uno cuando pide perdón se libera, incluso hasta cuando le piden perdón a sus hijos. Yo le he pedido perdón a mis hijos a veces cuando los he castigado más allá de lo que o cuando me han sacado la bronca los tipos, ¿verdad? Los he quizás los he regañado más allá de lo que tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me ha hablado en ese momento y dice, no, hijo, así no, estás pasando la línea. Entonces los he agarrado, no importa la edad que tengan, los he sentado y les he dicho, quiero que me perdonen porque por culpa de ustedes me sacaron la piedra y yo tuve que pegarles una buena gritada, ¿verdad? Y castigarlos quizás un poco más fuerte, pero no lo hagan. Pero yo les pido perdón porque tal vez no es la forma de esa forma. Entonces uno como que el mismo Espíritu Santo lo redarguye de tal manera que uno puede salir de esa cárcel, porque el enemigo quiere meterte en esa prisión para que tengas una prisión de culpa, por ejemplo. Y la culpa tampoco hace que una persona se desarrolle. Claro, a algunos les gusta vivir así, en ese tipo de prisiones, ¿verdad? Y es horrible vivir así. Otros, hermanos, el legalismo los ha encarcelado, y aunque la cárcel
no tenga llave, ellos siguen en sus círculos tradicionales y no quieren salir de ahí, porque a veces el legalismo es otra prisión de las más tenaces que hay, cuando realmente no conocemos todo lo que encierra el legalismo. Algún momento tenemos que hablar de legalismo, porque hay muchas personas que no entienden el término de a qué se refiere ser legalista, ¿no? Pero el legalismo es lo que ha hecho más daño en la vida del cristiano, más que todo. Como le he dicho, en Latinoamérica y en Centroamérica, el legalismo fue plagado y destruyó familias enteras, ¿verdad? Cristianos, muchos de ellos ya no quieren saber nada con el evangelio, porque el legalismo llegó con sus restricciones, con sus cosas sin base bíblica, con prohibiciones, en algunos casos totalmente fuera de contexto, y trayendo tradiciones del pasado a la iglesia, en donde la iglesia fue dañada completamente, como por ejemplo el legalismo es aquel que dice y habla cosas sencillas, ¿no? Que los pantalones son del diablo, que la pintura, que esas son cosas normales, pero hay otras cosas peores, ¿verdad? Que realmente a la luz de la Biblia están fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Si uno se pusiera a platicar de eso, cuánta gente fue libre. Recuerdo yo hace quizás 40 años, un poquito más, tal vez tenía 17 años en ese entonces. Recuerdo que éramos legalistas, hermano, en el ministerio. Yo conocí lo que es el legalismo horroroso, que hizo mucho daño a las familias. Gracias a Dios tuve la oportunidad de pedirle perdón a toda mi familia antes de venirme para Sudamérica, allá por los 88, ¿verdad? Es impresionante, porque recuerdo que cuando salimos del legalismo, contaba la experiencia del apóstol Otoniel, que ya está en la presencia del Señor, pero cuando el Señor le enseñaba la gracia, es impresionante, porque dice él que estaba en una cárcel, una prisión, y de repente él lloraba mucho en esa cárcel, o estaba ahí frustrado, diciendo: ¿cómo seré libre de esta cárcel? Entonces, en algún momento, dice él, fue como a llorar ahí a la puerta de la cárcel, y puso su mano sobre la puerta, así. Y cuando la puso sobre la puerta estaba abierta. Él era el que no había salido de la puerta. Y ahí le habló el Señor y dijo: si la puerta está abierta, lo que pasa es que tú no has querido salir de ahí. Entonces, hay gente que le gusta vivir así. O sea, le gusta vivir de esa forma, peleando, envidiando, con celos, con cosas. Entonces el enemigo se aprovecha de esas cárceles y lleva, ¿verdad?, a la gente a que viva así, porque él no quiere que la gente sepa que hay libertad para eso, y que Dios lo ha libertado a uno para salir de esas prisiones. Ahora, cuando hablamos de prisiones, primero debemos de saber qué es una prisión. Una prisión significa reclusión, lugar donde se tiene a una persona cumpliendo un tiempo de castigo. A veces Dios, innegablemente, también tiene prisiones, ¿verdad? Como los ángeles que pecaron, dice que los echó en prisiones de oscuridad. Ahí están, eternas, ahí estarán, hasta que llegue el juicio y los saquen de ahí. Están otros metidos en los abismos. Dice, cuando se abre el pozo del abismo, dice que se le da la llave al ángel para que abra el pozo del abismo. Y Dios mío, lo que están encerrados, porque hay ángeles tan peligrosos, tan potestades tremendas, que las tienen bajo prisiones de oscuridad. Imagínense eso, hermano, qué tremendo, ¿va? Aparte, es tremendo porque la persona
que está en una cárcel está limitada de sus actividades de locomoción. Es decir, no puede moverse como quisiera moverse, ¿no? Porque uno anda como zombie, ¿verdad? Horrible, ¿eh? También, hermano, dentro de las prisiones hay prisiones preventivas, pendientes de juicio, y también hay prisiones donde están los condenados, como en el caso de Los Ángeles, que están condenados ya por haber pecado de una forma muy tremenda, ¿verdad? Allá en ese pasado eterno. También en la prisión podemos observar distintos tipos de trato para cada preso, dependiendo su comportamiento o su peligrosidad, ¿no? Sabemos nosotros que a los más malos los tienen de un lado, a los otros los tienen de otro lado, a los pedófilos de un lado, y así podemos ver nosotros que depende la peligrosidad que tenga, los tienen en distintas prisiones. En unos casos no los dejan ni siquiera ver a nadie, ¿verdad? Y están más delicados. Que también en el ámbito espiritual, también a muchos Dios permite meterlos en esa cárcel. También, hermano, hay presos que se les considera libertades de movimiento dentro y fuera de la cárcel. Veo que depende del comportamiento de cada uno de ellos, se les permite que salgan y que tengan otra forma de vivir, pero están siempre limitados. Yo creo que eso nos pasa a nosotros también cuando andamos en el Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque el cuerpo humano, este cuerpo que tenemos, es una prisión. ¿Se sabía eso? Allá en Hebreos 13, versículo 3, dice: acordaos de los presos como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. O sea que el cuerpo es impresionante, ¿no? Es una prisión. Que uno quisiera salir de ahí, hermano. Hay momentos, ¿verdad?, que uno dice: Dios mío, ¿cómo salgo de este cuerpo, no? Porque a veces estás encerrado en una enfermedad, estás privado, ¿no? Y lo más lindo es que algún día sí vamos a salir todos nosotros, innegablemente. Pero si usted nota, Pablo hace una comparación de que nosotros, al igual que un prisionero, estamos metidos en una prisión. Estamos metidos en el cuerpo. Y es una prisión que estará hasta que nos vayamos nosotros de esta tierra y nos liberen totalmente. Entonces, el cuerpo es un lugar de prisión en el que está cautivo nuestro espíritu y alma, para que sean perfeccionados, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces ahí lo van a perfeccionar, y de repente te liberan, algunos para entrar a otra cárcel, solo que espiritual, y otros para ser libres para siempre. Por eso, hermano, el Señor Jesús se compadece de nosotros, ¿verdad? Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque también Él le prepararon un cuerpo, ¿no?, una prisión para habitar. O sea, cuando Él vino a la tierra, se metió en un cuerpo, en una cárcel. Él lo hizo por nosotros, porque quería ver cómo se vivía dentro de esa prisión. Es impresionante. Y el hecho está que, hermano, la Biblia dice que Él por eso se compadece de nosotros, porque Él sabe que es estar en un cuerpo, en una prisión. Tremendo. Ahí en Hebreos capítulo 10 lo dice así, 10:5. Por lo cual, al entrar en el mundo, está hablando de Cristo, dice: sacrificios y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Oyó? Entonces Jesús entró a un cuerpo, una prisión, con el propósito
que traía de Dios. Claro, distinto al nuestro porque él era justo. La figura es José, ¿no? José fue echado a la cárcel injustamente, pero porque Dios tenía un propósito, que fue el caso de Cristo. El caso de Cristo es que él entró en un cuerpo con un propósito. El propósito era no solo para sentir cómo se vive allá en el cuerpo, sino también con el propósito de salvar a la humanidad. Y eso es lo más grandioso. Y por eso es que, hermano, demos gracias a Dios que Él mismo vino y se metió a su creación. Por eso podemos discernir que a todas las creaciones que el Señor hizo, fue y experimentó cómo se siente estar en esa creación. Como por ejemplo en los querubines se hizo querube, ¿verdad? Y vino a los querubes. A los ángeles también, ¿verdad? Se presentó como el ángel del Señor, que en ese caso era Cristo saliendo, como sacerdote según el orden de Melquisedec también. Y así podemos ver que a todas las creaciones las visitó y sintió la forma de lo que esa creación siente. Qué impresionante. El propósito fue entonces que por medio de José, ¿verdad?, como Cristo, su pueblo en el futuro fuera liberado y alimentado. Lo más tremendo que yo miraba es que dentro de la prisión del cuerpo, el Hijo de Dios no estaba prisionero por siempre, porque un día será liberado, porque un día seremos liberados completamente de este cuerpo. Y cuando seamos liberados, de seguro será impresionante, hermano. Totalmente. Lo más fantástico o fabuloso que yo miraba es que hoy, de acuerdo a la estatura espiritual que hayamos alcanzado, podríamos fácilmente obtener algunos privilegios adicionales. Fíjese que es decir, por permisión de Dios, Él puede permitir que salgas de la cárcel del cuerpo en algunos momentos, como para darte ciertas probaditas de cómo es estar fuera de esa prisión temporalmente. ¿Para qué? Para que experimentemos otra dimensión que tú y yo no conocemos. Bueno, yo, gracias a Dios, he podido experimentar muchas veces, no solo una vez, pero muchas veces he salido del cuerpo, no porque yo lo he querido, sino porque Dios me ha permitido muchas veces salir del cuerpo. He volado, he visto el universo, he visto mundos impresionantemente. He visto cómo realmente uno vuela, hermano. Yo he volado muchas veces, no porque yo lo haya querido, sino que han habido experiencias maravillosas que Dios ha permitido que lo haga. Recuerdo que una de las últimas veces que me permitió el Señor volar, recuerdo que entré a un sueño y el mismo sueño despierto como una visión y me empiezo a elevar. Y yo le decía, yo quiero ir más. Y cuando me elevo y voy hacia arriba, llegué a una altura y le decía, yo quiero ir más arriba. Cuando yo le decía, quiero ir más arriba, bajaba. Y cada vez que le decía, quiero subir más arriba, bajaba. Y bajaba, y bajaba. Y de repente, hermano, lo pude sentir, pero palpantemente, como un cohete. Me fui al universo, hermano. Sentí que pasé la atmósfera. Sentí que pasé la atmósfera y empecé a ver los mundos, pero con una velocidad que usted no puede imaginarse. Y yo sabía que estaba durmiendo, pero al mismo tiempo estaba despierto. Es como decía el apóstol Pablo en una ocasión, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui trasladado. Porque él sí experimentó otras cosas impresionantes. Por ejemplo, allá en 1 Corintios 5, versículo 3, dice, ahí en 1 Corintios 5, 3, pues yo por mi parte, aunque dice, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu,
como si estuviera presente, dice, ya he juzgado al que cometió tal acción. O sea, había uno allá en 1 Corintios 5 que había pecado, se había metido con la esposa de su padre, ¿verdad? Y Pablo estaba juzgando a esa persona juntamente con los hermanos de su espíritu, ¿verdad? Por eso dice ahí, repito, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿oyó? Como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Note usted que de alguna manera él estaba ahí, su espíritu, impresionantemente. Aparte, para Pablo no era un impedimento su prisión al cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos ir a realizar en su espíritu una tarea. Es decir, que a veces Dios puede permitir que tú en el espíritu vayas y hagas una tarea en otro país, no necesariamente ahí atrás de la puerta. Aparte, mire, no era que estaba al otro lado de la pared, sino que había ido lejos. Incluso Dios le permitía a Pablo tours ahí en 2 Corintios, de Corintios 12, del 2 al 4. Mire qué tremendo es. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, porque era tan real, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dele un aplauso al Señor mientras me tomo un poquito. ¿Oyó eso? Aquí hay un detalle muy importante. Dice, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que si hay un tercer cielo, hay más cielos. Por lo menos 7. Porque 7 es número bíblico. 7 es el número espiritual, ¿verdad? Yo creo que hay 7 cielos, porque este vino fue hasta el tercer cielo y nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, que es Cristo, ¿no? O sea, en el séptimo cielo yo creo que está el paraíso de Dios, donde va a ir la novia allá a inaugurar, ¿verdad? Hay 7 espíritus de Dios también que se han de mover tal vez en cada uno de los cielos, pero me llamó la atención eso. Dice que fue llevado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. Oiga, ¿hasta dónde fue arrebatado? Al paraíso. Hay un paraíso. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Mire qué tremendo eso, hermano. ¿Oyó usted eso acá? Versículo 4, ¿no? Sí. Que fue arrebatado, salió de su prisión del cuerpo a otra dimensión en donde se oyen palabras que a los humanos no se les permite expresar. Imagínense, hermano, porque no lo entenderían, no lo comprenderían. Hay cosas que Dios revela que aunque uno las exprese o las hable, no las podría entender cualquiera. Por ejemplo, hay experiencias que Dios te va a dar personales en donde solo son de consumo. Por eso es que dice la Biblia que no se escribió todo, ¿verdad? Porque si se escribiera, dice la Biblia, no cabería en ninguna librería, en las librerías del mundo. Es decir, hay cosas que son solo de consumo, que te las da a ti. Y por eso ahí entra la multiforme gracia de Dios. Porque la multiforme gracia de Dios es donde el hombre topa. Porque no tiene una explicación física, humana. Y lógicamente uno puede estar juzgando a alguien sin saber que a ese alguien se le está aplicando la multiforme gracia de Dios.
Y eso es lo tremendo cuando uno entiende un poquito de la gracia, toda gracia y multiforme gracia. Cuando uno tiene un poquito de eso, uno se da cuenta de la tremenda misericordia y gracia de Dios en la vida de algunos, incluso que se encuentran en la Biblia. Otra versión dice, en ese versículo, dice: oí palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciar. ¡Wow! ¿Oyó eso? Es como que de alguna manera el Señor confió cosas al apóstol que no cualquiera las podría realmente receptar en toda la dimensión de la palabra. Entonces, si notamos, Pablo fue llevado, sacado de su cuerpo, y en espíritu fue llevado a distintos lugares. Qué maravilla, ¿no? Cuando uno experimenta eso. A ver si me acercas un poquito más. Ya no puede, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, como estoy sentado, no estoy tan movido, por eso es que a veces siento después la cabecita que me empieza a helar. Pero es impresionante cuando uno mira este tipo de pasajes. También hay que destacar que hay prisiones de almas y espíritus en las profundidades de la tierra. O sea, cuando una persona muere, y especialmente personas que no tienen, quizás no van hacia el paraíso, no directamente, sino que van a una prisión, como todos los del Antiguo Testamento. La mayoría del Antiguo Testamento iba al Hades, a una cárcel. Allá iba y lo metían a la cárcel y estaban esperando a Cristo, porque nosotros somos salvos en el que ya vino. Aquellos eran salvos, pero el que no había venido todavía, pues tenían la promesa. Entonces, cuando Cristo vino, ¿verdad? Ahí está. Cuando Cristo vino a la tierra y hizo su sacrificio, ahí está, gracias. Hizo su sacrificio, y muere, dice que fue a las profundidades de la tierra. Y en esas profundidades de la tierra fue a predicar, dice Pedro, a los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados tenían que recibir a Cristo para poder ser libres. Realmente, es como, por ejemplo, vamos a leer este pasaje para entender. Allá en Efesios capítulo 8 y 9, vamos a ir a Efesios capítulo 8, Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dice, y dio dones a los hombres en forma de hombres. Dice una versión, y dio dones en forma de hombres. Esos son los ministerios. Y si esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Oyó? El Señor fue y predicó allá, porque ellos estaban esperando al Mesías, al que iba a venir. Y les vino y fue a decirles allí lo que concernía al Evangelio, a que Él era el Mesías. Algunos lo recibieron. Lo impresionante es que dice que Él llevó cautiva la cautividad. ¿Oyó? Cristo bajó a las profundidades. ¿Y qué fue hacer ahí? A predicar a los que estaban encarcelados, pero al mismo tiempo se los llevó cautivos. Y están cautivos por alguna razón. Es como que en algún momento van a recibir su liberación completa. ¿Por qué le digo esto? Porque 1 Pedro 3:19, este es para confirmar lo que le estoy diciendo, dice: en el cual, hablando de Cristo,
también fue y predicó, ahí está, mire, a los espíritus encarcelados. ¿Oyó? Hay cárceles abajo para los que mueren bajo juicio, que no se fueron quizás bautizados en agua, que se fueron mal de la tierra, ¿verdad? Como Ananías y Zafira, o como el ladrón que murió en la cruz del Calvario allí con Cristo, que no fue bautizado. Después, de seguro, no sé si lo bautizaron ya o todavía falta un rociamiento que se va a hacer para todos los que no se fueron sin bautizar, porque la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, quiere decir que si alguien solo recibió a Cristo, va a espera para ser bautizado, porque nadie que no sea bautizado será salvo completamente. Ese es un misterio. Entonces, es impresionante que sí o sí tiene que ir a una cárcel. Por eso es que también hay un versículo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¡Qué tremendo! Pero sigamos acá, mire, repito, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, oiga, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, ¿oyó? Durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas por medio del agua. ¿Notó usted? ¿Oyó? Fue a presentar el evangelio, y de seguro aquí dice a los que se ahogaron en el tiempo de Noé, pero estaban en una de las cárceles del Hades, porque el Hades tiene cárceles, es decir, tiene lugares diferentes de todo tipo, ¿verdad? En donde va la gente que no ha completado de seguro la salvación, o como le dije, que se va bajo juicio. Tiene que esperar ahí, porque ahora se me está viniendo otro pasaje para poderlo acuñar y que cabe cabal acá, que dice allá en Hebreos 12, si no me equivoco, dice, nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¡Wow! O sea que hay justos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Ya lo tienes ahí? Hebreos 12:23, ¿verdad? Fíjense qué tremendo. Si quieres leerlo para que es muy importante. Y así, Hebreos 12:23. A la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Oiga, hechos ya perfectos, quiere decir que no se fueron perfectos. Quiere decir que esos murieron, pero no se arreglaron antes de morir. O murieron de repente, ¡pum!, pero eran salvos. Entonces los tuvieron que ir a hacer perfectos allá, pero no a cualquiera. No es que si se muere usted sin Cristo, ya está, ya fue. Ahora, si se muere con Cristo, pero se muere bajo un juicio, lo van a ir a perfeccionar allá. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda completar la salvación, ¿verdad? No que usted se muere sin Cristo y lo llevan a una cárcel. No, si usted se muere sin Cristo hoy, usted va a salir de esta prisión del cuerpo, sí, pero para ir a otra prisión, que ya le voy a mencionar cuál es la otra prisión en donde va a ir espiritualmente para vivir eternamente. Porque unos van a salir de esta prisión para ir a otra prisión. Pero esto que le estoy diciendo yo habla de los hijos de Dios que se fueron mal de la tierra y no pudieron arreglarse ni siquiera en el ministerio de la agonía antes de morir. Por eso es que creemos firmemente que muchas personas las tratan en vida, ¿verdad?, en el ministerio de la agonía, cuando agonizan, y ahí los tratan para luego poder entrar hasta el paraíso directamente. Pero esto es tremendo, porque aquí, mire, en 1 de Pedro 3:19-20, dice que fue a presentar el evangelio, hermano, y lo fue a presentar en aquellos
porque menciona Noé aquí del tiempo de Noé. Lo tremendo es que se los llevó cautivos. Esto quiere decir que por alguna razón no les dio la plena libertad, que lo fueron a perfeccionar en algún lugar. Al decir cautivos significa prisioneros, tal vez porque tienen que esperar un juicio final, porque recuerden que va a haber un juicio final. A la iglesia de Cristo la van a juzgar antes en el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es para juzgar a la iglesia, pero estos, como vienen de allá, de otra dispensación, van a ser juzgados en el juicio final. Eso sí, esto es parte de lo que profetizó David que el Señor haría en el futuro. Allá en el Salmo 102, en el Salmo 102, versículo 19 al 20, vamos a ver, dice así, vamos a leerlo, dice Salmo 102, 19 al 20. Pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo, el Señor se fijó en la tierra, oiga, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. ¡Wow! ¿Vio esto? ¡Qué tremendo, hermano! Esta es la misión que iba a traer Cristo para liberar a los que por el pecado estaban condenados a muerte. Porque usted y yo estamos condenados a muerte, pero vino Cristo y nos liberó. ¡Qué maravilla! También para liberar a todos, ¿verdad?, los que estaban en diferentes clases de cárceles y prisiones. Que eso es otra cosa impresionante, porque lo dice Isaías 61, que mire, ahí nos habla de la misión que traía el Señor y también nos involucra a nosotros, porque nosotros a través de la predicación de la palabra, de la administración de la palabra, también el que la recibe es liberado. Miren qué tremendo allá Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, habla de Cristo, porque me ha ungido el Señor, oiga, para traer buenas nuevas a los afligidos, el Evangelio. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Quiere decir que hay un montón de prisioneros, hermano. Y yo creo que nosotros, a través de la administración de la palabra, podemos ser libres de las prisiones y de las cárceles. Mi persona fue libre totalmente de prisiones. Algunos son libres de las prisiones del alcohol, otros son libres de las prisiones de las drogas, otros son libres de las prisiones que existen, ¿verdad?, que hay dentro del alma, ¿no? Como un vicio, como algo, es una prisión porque no te permite ser libre. Pero yo creo que el Señor ha venido exclusivamente para eso, porque aquí lo dice, ¿no? Esto nos confirma que hay diferentes clases de prisiones espirituales y físicas. Yo no sé qué prisión tiene usted, y que uno es horrible que no pueda, hermano, ser libre de esa prisión. Claro que siempre en un buen comportamiento hay libertad, y en Cristo sabemos nosotros que si llegamos a Él podemos ser libres de cualquier situación, e incluso dentro de ya el Evangelio, porque hay personas, por ejemplo, que estando dentro del Evangelio están en prisiones que no les permiten realmente ser libres. Como por ejemplo, hay prisiones que uno mismo puede salir. Por ejemplo, se me viene un ejemplo raro, pero lo voy a tener que decir. Como aquel, por ejemplo, que cae en una prisión de masturbación, por ejemplo. Ese viene a ser libre simplemente
Si se casa, ahí dice que el que se casa no peca, ahí es libre. Por eso dice Pablo a los jóvenes que están ahí, o a las personas que tienen, que no son sexuados, o sea, que no tienen el don de continencia. La Biblia dice claramente que es mejor casarse que quemarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no vas a vivir en una prisión así. Hay gente que uno ha ministrado, hermanos, incluso casados, ¿verdad? Que han tenido problemas con la pornografía, hermano. Y no han podido tener un desarrollo en su matrimonio, ¿verdad? Y eso les ha traído serios conflictos, y serios conflictos, ¿verdad? Hasta incluso de ruptura matrimonial. ¿Por qué? Pues es como una prisión que la adoptaron desde la juventud, y eso hizo que estas personas no tuvieran un mejor desarrollo dentro de la vida. Y ahí es donde, hermano, debemos de apuntalar y ver que en el Señor se puede. Lo más grandioso que yo miraba acá es que un día seremos liberados de la prisión del cuerpo para siempre, aquellos que hemos abrazado el Evangelio. Si usted ha abrazado el Evangelio, un día será liberado totalmente. Eso sí, hoy vivimos libres de las opresiones, ataduras, cárceles y prisiones espirituales, pero un día será total. ¿Por qué? Porque hoy, como le dije, nosotros innegablemente tenemos esta prisión del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos salir del cuerpo? Hay momentos en la vida espiritual, momentos de gloria, de presencia, que yo los he vivido y de seguro tal vez ustedes también lo han vivido. Hay momentos en donde uno ha querido partir en ese momento. A mí me ha pasado en el momento de Dios, qué lindo está esto, Señor, ¿por qué no me voy ahora? ¿Verdad? Contigo en este momento, porque uno siente, es como Pablo decía, no, yo sé que para mí es mejor irme que quedarme. ¿Ah? Es como que había experimentado esa gloria, pero tengo que quedarme, dice Pablo, porque tengo que seguir dando la palabra, liberando a otros o dándoles la receta, ¿no?, correcta. Entonces quiere decir que esto es tremendo, porque nosotros ahora vivimos, aquellos que hemos experimentado salir de las cárceles, ¿verdad? Porque uno viene, hermano, en muchas cárceles cuando no conoce a Cristo. Y aquí Pablo también habla en 2 Corintios 5, allá en el versículo 1 al 5, y dice así: porque sabemos que si la tienda terrenal, este cuerpo, es nuestra morada, es destruida. Repito de nuevo: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos, ¿veo? Dios tiene una casa eterna que no fue hecha por manos, sino por las manos eternas del Señor. Pues en verdad, dice Pablo, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, ¿oyó? Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, dice, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Oyó? Si usted nota, acá el Espíritu Santo es la garantía de que seremos libres del cuerpo, seremos libres de la prisión. ¿Ah? Ahí está, mire, porque es impresionante, porque nosotros tenemos un clon ahí arriba esperándonos.
Cuando vayamos para arriba, ya está esperando un clon igualito a nosotros, que tomaremos ese cuerpo, así con la misma fisonomía, solo que lógicamente de seguro será un cuerpo de 30 años, por ejemplo. O sea que si usted se muere de 80 años, bajará a los 30 años. Si muere a los 25, llegará a los 30, como para mantenerse joven eternamente y para siempre. O sea que eso será la maravilla que experimentaremos todos aquellos que realmente estamos en Cristo, porque seremos como Adán. Recuerda Adán lo pusieron como de 30 años directamente. El sacerdocio empezaba a los 30 años. Por eso es que decimos que seremos como los 30 años. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. Incluso la ciencia dice que a partir de los 30 años el hombre realmente madura. Fíjese qué tremendo. O sea, a partir de los 30 años, entonces, el hombre madura. Pero allá en la eternidad, ¿no? Yo creo firmemente que seremos mancebos de esa forma, todos aquellos que realmente hayamos abrazado este evangelio maravilloso y precioso. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo es la garantía de que seremos libres del cuerpo. O sea, usted y yo vamos a ser libres completamente. Este cuerpo se envejece, se enferma, polvo eres, al polvo regresas y se terminará. Lo lindo es que está la esperanza, ¿verdad? Que un día estaremos allá. Lo impresionante es que otros, los que no reciban a Cristo, ¿verdad? No serán liberados, sino momentáneamente. Es decir, porque van a ir a otra prisión. También otros, aunque serán liberados de la prisión del cuerpo físico, lo meterán a otra cárcel para ir a su lugar definitivo, porque va a haber un lugar definitivo, que es la prisión más grande que haya y que la va a inaugurar primeramente la bestia y el falso profeta y todas las potestades infernales, ¿verdad? Y todo aquel que no quiso recibir a Cristo, que es el lago de fuego. El lago de fuego va a ser el boleto, ¿no?, que realmente van a recibir todos aquellos que no quisieron abrazar el evangelio. Por hoy, ¿verdad?, todo aquel que recibe a Cristo tiene la bendición de poder vivir eternamente y para siempre. Pero allá en Apocalipsis 20:15, que ya se ve pero lo conozco, pero si quieres leerlo, ¿verdad? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lado del fuego. Pero quiero que leas ahí, 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Oyó? Esto quiere decir que hay una oportunidad. Porque se dice ahí el que se buscó el libro. Señor, usted no está aquí. Entonces, ¿por qué allá no hay abogado que lo vaya a salvar a uno? ¿No? Porque Dios es justo. Es tremendo porque allá le va a enseñar la vida el Señor. Por eso yo le decía en algún momento que el Señor, que es el que le ha dado la sabiduría al hombre, la ciencia, va a poner la pantalla desde que naciste hasta tu último día. Y va a decirle, mire Señor, usted no está. ¿Se acuerda de estos momentos? Mire, usted nació en tal ciudad, en tal lugar, y esta es su vida. Se le presentó el Evangelio en muchas ocasiones y usted no quiso saber nada. Por lo tanto, usted no se encuentra en el libro de la vida. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está la muerte segunda, o sea, donde está la muerte, perdón. Y eso es lo que conocemos, que es la muerte segunda, en donde todos estos irán ahí por toda la eternidad, que es una prisión en donde nunca jamás saldrán de ahí. Qué tremendo, qué triste, ¿no? Y ahí está escrito. Por eso es que
en vez de seguir una religión, sigamos al verdadero Cristo. Cristo no es una religión, Cristo es una verdad que nosotros debemos de anhelar realmente vivir para Él. Por eso, bienaventurados somos aquellos que no, ¿verdad? Aquellos que no lo han visto, porque esos serán, ¿verdad? No, dice el versículo, bienaventurado aquel que aunque no lo ha visto, cree en Él y le ama. Entonces nosotros somos más bienaventurados que cualquiera de las personas que caminan en la tierra, hermano. Pero podemos decirle a alguien, ¿no?, estas verdades que están en todas las Biblias, porque como hay tanto engaño, ¿verdad?, hay que salir del engaño. No se va a salvar todo el mundo, no se va a salvar cualquiera, se va a salvar todo aquel que se arrepiente y venga a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que se salvan. Lo triste es, ¿verdad?, el engaño ahora que hay en el mundo, en donde se le enseña a todos que a través de una entidad puede ser salvo. Nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. Por eso dice la Biblia, nadie va al cielo o nadie va al Padre si no es por Jesucristo. O sea, Cristo es el camino, un solo camino. Cristo es la verdad, una sola verdad. Y Cristo es la vida, una sola vida. Y todo aquel que la abrace será mudado a otro hombre, en hombre celeste. Amén. Cierren sus ojos, hermano. Yo he terminado en este día. Damos gracias a Dios por este día maravilloso que el Señor nos ha permitido. Y vamos a orar. Quizás habrá alguien ahí que no tenga a Cristo. Quizás no haya abrazado este evangelio. Quizás porque le han enseñado mal. Y porque no le han transmitido el verdadero evangelio. Pero sabemos nosotros que existe el mal y existe el bien, que hay un diablo y hay un infierno, que hay día y hay oscuridad, que hay bendición y hay maldición. Y para ser liberado de esta cárcel de maldición, el único realmente camino es el Señor. Por eso le invitamos a aquellos que nos están escuchando, a aquellos que nos están viendo, y le decimos que este es el tiempo. Este es el tiempo donde uno puede venir a los pies del Señor y así de esa manera reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Buscarle al Señor. Yo creo que hoy es el tiempo justo en donde todo aquel que crea puede ser salvo. Y Dios ahora está llamando. Estamos en tiempos finales, en tiempos en donde la misericordia de Dios está siendo presente. Estamos en tiempos de señales también evidentes en el mundo. Estamos en guerras, terremotos, estamos en volcanes en erupción, que es bíblico también, y en muchas cosas. Estamos en tiempos de ver la higuera de Israel que está cercado. 40 países ya se unieron que no están con Israel y van a firmar como dejarlo, porque la Biblia lo había dicho también, que había dicho claramente de que iba a ser escándalo mundial. Pues eso implica que estamos tan cerca y que Dios está llamando al ser humano para que salga de esa prisión que no le permite conocer a Cristo. Pero hoy nosotros tenemos la autoridad para poder decirte en el nombre poderoso de Jesús que ahora seas libre por el poder de la palabra y
y que no hay demonio ni espíritu inmundo que pueda ahora obstaculizar lo que nosotros estamos exponiendo en esta hora. Como dice la Biblia, y seréis libres y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pues este es el tiempo. Aprovecha la oportunidad. Nosotros la aprovechamos hace años y ahora estamos aquí invitándote a que salgas de las prisiones. ¿Se puede? Claro que sí. Muchos de los que estamos acá salimos de prisiones y ahora somos libres, y por eso podemos hablarle al mundo, a la gente, para que puedan de esa manera también obtener ese beneficio maravilloso que es vivir para Cristo. Vamos a hacer una oración que lo sentimos de esa manera. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que nos está viendo, Señor, primeramente. Y te pedimos que te glorifiques. Si usted quiere recibir a Cristo, en el nombre de Jesús, pídale perdón. Dile: Señor, te recibo en mi corazón. Recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones mis pecados, que borre mi rebelión, que entres a mi corazón y que me hagas nuevo delante de tu presencia. Te recibo en el nombre de Jesús. Si tú lo has hecho esta oración, estás listo para que un día salgas de la prisión. Y vamos a orar. Padre, mira a aquellos que están reconciliándose, están recibiéndote, Señor. Te pido que te glorifiques, que perdone sus pecados, que borre sus rebeliones y entre a sus corazones y haz los nuevos delante de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.